Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Pala. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las inversiones inmobiliarias, Eso se trata. pero no de cualquier manera, No. sino al estilo de Robert Kiyosaki. Ajá, ¿Te suena? por supuesto. El famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre. Un clásico. Exacto. Y lo interesante de esta inmersión es que tú nos has proporcionado 3 fuentes distintas para analizar. Me encanta. A ver. Una que resume el método de Kiyosaki, Ah, otra escrita por un contador que lo aplica con éxito, interesante. y una tercera A ver. que lo critica duramente argumentando que no funciona fuera de Estados Unidos. Uf, vaya tela. Entonces nuestra misión en esta inversión será Anime. analizar a fondo este método, Sí, ver sus posibles ventajas, claro. pero sobre todo determinar si es realmente aplicable a tu situación. Exacto, esa es la clave. Empezamos por lo básico. A ver. ¿Cómo funciona exactamente este método de inversión de Kiyosaki? Bueno, la idea central de Kiyosaki es convertirse en el banco. Convertirse en el banco. ¿Así? Sí. Interesante. Él propone utilizar el apalancamiento, usar el dinero de otros, para adquirir activos que generen ingresos. Entiendo. Un ejemplo claro lo encontramos en Cómo invertir en bienes raíces, ¿Ya? donde Kiyosaki describe la compra de una propiedad por $80,000. Ok. Él solo aporta $10,000 y el resto lo financia con un préstamo. Ya. Luego vende la propiedad por $100,000 más intereses. O sea que la clave está en usar la deuda a tu favor Exacto. y generar ingresos que cubran la hipoteca. Exactamente. Kiyosaki se centra en adquirir activos que generen flujo de caja positivo. Flujo de caja positivo. Sí, o sea que los ingresos por alquiler superen los gastos. Es cierto que la idea de usar el dinero del banco para generar ganancias suena atractiva. Suena muy bien. Pero ¿es realmente tan sencillo como lo pinta Kiyosaki? Esa es la pregunta del millón. Siempre he tenido mis dudas sobre la posibilidad de obtener hipotecas del 100%. Claro, es que... ¿Eso será realmente posible? Bueno, tienes razón en ser escéptico. Sí. Si bien el apalancamiento puede ser una herramienta poderosa, ¿Ya? también conlleva un riesgo considerable. Claro. Y lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente funciona en otros países. Exacto. De hecho, la tercera fuente que mencionaste, lo que Robert Kiyosaki no te cuenta, critica precisamente eso. Me interesa profundizar en esa crítica más adelante. Perfecto. Pero antes hablemos de alguien que, según las fuentes, ha aplicado con éxito el método de Kiyosaki. ¿Ah, sí? Tom Wheelwright, el contador. Así sí he oído hablar de él. ¿Sí? Sí. Wheelwright es un caso interesante. A ver. Él ha acuñado el término dreamlining, Dreamlining. que consiste en definir una visión clara Ajá. y una estrategia para tus inversiones inmobiliarias. Interesante. Además, se basa en 3 principios empresariales fundamentales: ¿Cuál es? estrategia, equipo y contabilidad. Wow. Suena sólido. Y por lo que he leído, Sí. no se conforma con cualquier inversión. Wheelwright busca al menos un 10% de depreciación anual, Nada más. un 50% de retorno de efectivo. Wow. Y lo más importante, ningún flujo de caja negativo. Eso es fundamental. Exacto. Y lo interesante es que Wheelwright no se limita a seguir ciegamente el método de Kiyosaki. Ya. Él adapta las estrategias a su propia visión y a las condiciones del mercado. Claro. Además, utiliza una contabilidad meticulosa y la generación de informes para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Eso me gusta, suena muy profesional. Es decir, que no se trata solo de comprar cualquier propiedad y esperar que se revalorice. No, no para nada. Hay que tener una estrategia, un equipo y un control financiero riguroso. Precisamente, Wheelwright demuestra que con un enfoque estratégico y disciplinado, Sí. es posible convertir las inversiones inmobiliarias en un negocio rentable, Genial. incluso un negocio de cuadrante B, como lo llama Kiyosaki. Cuadrante B. Sí que te permite generar ingresos pasivos sin estar atado a la gestión diaria. Suena prometedor. La verdad es que sí. Pero ahora me gustaría que analicemos la otra cara de la moneda. Ok. Hablemos de las críticas que se plantean en lo que Robert Kiyosaki no te cuenta. Interesante. ¿Cuáles son los principales desafíos que se mencionan para aplicar el método de Kiyosaki fuera de Estados Unidos? Bueno, pues esa es una pregunta muy importante. Uno de los puntos clave que destaca el artículo es la dificultad para obtener hipotecas del 100% en muchos países fuera de Estados Unidos. En España o Latinoamérica, por ejemplo, los bancos suelen exigir un porcentaje de entrada considerable. No. Lo que significa que necesitas tener un capital inicial importante para empezar a invertir. Claro, eso cambia por completo la jugada. Totalmente. Ya no se trata solo de usar el dinero del banco,
No, sino que también tienes que poner una buena parte de tu propio bolsillo. exactamente. Y eso nos lleva a otra crítica importante. ¿Cuál? Las tasas de interés. Ah, En algunos países, las tasas de interés para las hipotecas son mucho más altas que en Estados Unidos. ya veo. Lo que significa que los pagos mensuales son más elevados y la rentabilidad de la inversión se reduce. Es verdad, no había pensado en eso. Claro. Si los pagos de la hipoteca se comen gran parte de los ingresos por alquiler, Sí, el flujo de caja positivo se vuelve mucho más difícil de conseguir. precisamente. Y eso sin mencionar Sí. que en muchos casos los precios de alquiler fuera de Estados Unidos son más bajos Ajá. en comparación con los precios de las propiedades. Ya. Esto significa que se necesita más tiempo para recuperar la inversión y generar ganancias. Entiendo, entonces la ecuación no es tan simple como la plantea Kiyosaki. No. Hay que tener en cuenta muchos factores que pueden afectar la viabilidad de su método fuera de Estados Unidos. Así es. Y el artículo, lo que Robert Kiyosaki no te cuenta, también menciona otros desafíos, ¿Cómo cuáles? como la mayor dificultad para desalojar a inquilinos problemáticos en algunos países, la falta de seguridad jurídica en ciertos mercados y las diferencias culturales que pueden afectar la relación entre propietarios e inquilinos. Caramba, parece que hay muchas trampas en las que uno puede caer si intenta aplicar el método de Kiyosaki sin tener en cuenta las particularidades del mercado local. Totalmente de acuerdo, no se trata de decir que el método de Kiyosaki no funciona, No. sino de ser conscientes de sus limitaciones y adaptarlo a la realidad de cada contexto. Entonces, ¿qué podemos hacer para minimizar estos riesgos y aumentar las posibilidades de éxito al invertir en bienes raíces, ya sea siguiendo el método de Kiyosaki o cualquier otra estrategia? Lo primero y más importante es la investigación. Okay. Antes de invertir en cualquier propiedad es fundamental investigar a fondo el mercado local, precios de las propiedades, tendencias de alquiler, tasas de interés, leyes de arrendamiento, etc. Es decir, no podemos fiarnos solo de las generalidades que se mencionan en los libros. Claro que no. Hay que ensuciarse las manos y comprender las dinámicas específicas del lugar donde queremos invertir. Exacto. Y no solo eso. ¿Qué más? También es crucial analizar cuidadosamente la propiedad en sí. Su estado, su ubicación, su potencial de revalorización, etc. Ah, y supongo que también es importante tener en cuenta nuestra propia situación financiera Por supuesto. y nuestros objetivos de inversión. No, todas las inversiones son adecuadas para todos los inversores. Claro. Hay que definir claramente qué buscamos con la inversión, cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y qué horizonte temporal tenemos. Claro, no es lo mismo invertir para generar ingresos pasivos a corto plazo ¿No? que para construir un patrimonio a largo plazo. Exacto. Y en ese sentido es importante recordar que las inversiones inmobiliarias no son un camino rápido hacia la riqueza. Ya. Requieren paciencia, disciplina y una gestión financiera inteligente. Hablemos un poco más de la gestión financiera. Dale. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para administrar nuestras inversiones inmobiliarias de manera eficiente? Bueno, uno de los puntos claves es tener un control preciso de los ingresos y gastos. Ajá. Es fundamental llevar una contabilidad detallada de todas las transacciones relacionadas con la propiedad. Por ejemplo. Alquileres, hipotecas, impuestos, reparaciones, etc. Es decir, no podemos limitarnos a cobrar el alquiler y pagar la hipoteca. No para nada. Hay que tener una visión global de las finanzas de la inversión. Exacto. Y para ello es recomendable utilizar herramientas de gestión financiera, ¿Cómo cuáles? ya sean aplicaciones móviles, software especializado o simplemente una hoja de cálculo bien organizada. Entiendo. Y supongo que también es importante tener un fondo de reserva Sin duda. para afrontar gastos imprevistos como reparaciones urgentes o periodos de vacancia de la propiedad. Un fondo de reserva te da tranquilidad y te permite afrontar los imprevistos sin poner en riesgo la rentabilidad de la inversión. Todo esto me hace pensar en la importancia de contar con un buen equipo de profesionales Totalmente de acuerdo. que nos asesoren en el proceso de inversión. Un buen equipo de profesionales puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en las inversiones inmobiliarias. ¿A qué tipo de profesionales te refieres? Bueno, en primer lugar, un agente inmobiliario con experiencia en el mercado local. Un buen agente te ayudará a encontrar las mejores propiedades, negociar los precios y cerrar la compraventa de manera eficiente. Y entiendo que también es importante contar con un abogado especializado en bienes raíces. Por supuesto, un abogado se encargará de revisar los contratos, asegurarse de que todo esté en regla y proteger tus intereses legales durante todo el proceso de inversión. ¿Y qué hay de los aspectos fiscales? Para eso, necesitas un buen contador. Ya.
Un contador te ayudará a optimizar la tributación de tus ingresos por alquiler, a declarar correctamente tus impuestos y a aprovechar al máximo las deducciones y beneficios fiscales disponibles. Es decir, que un buen equipo de profesionales nos ayuda a navegar por las complejidades legales, financieras y fiscales del mundo inmobiliario. Exactamente, y no solo eso. ¿Qué más? También te brindan una visión objetiva, te ayudan a tomar decisiones más informadas. Todo esto me parece muy valioso, pero también me pregunto si contratar a tantos profesionales no encarece demasiado la inversión. Es cierto que contratar a profesionales tiene un coste. Pero es una inversión que se recupera con creces a largo plazo. Ajá. Un buen equipo de profesionales te ayuda a evitar errores costosos, a optimizar tus finanzas y a maximizar la rentabilidad de tus inversiones. Entiendo, entonces la clave está en encontrar el equilibrio entre la inversión en profesionales y la rentabilidad de la inversión. Exacto, y para ello es fundamental investigar, comparar precios y elegir profesionales con experiencia y buena reputación. Volviendo al método de Kiyosaki, ¿crees que es posible aplicarlo con éxito fuera de Estados Unidos, teniendo en cuenta todas las limitaciones y desafíos que hemos mencionado? Creo que es posible, pero requiere un enfoque mucho más estratégico y adaptado al contexto local. Ya. No se trata de seguir ciegamente las fórmulas de Kiyosaki, No. sino de comprender los principios básicos de la inversión inmobiliaria y aplicarlos de manera inteligente. Es decir, hay que usar el método de Kiyosaki como una guía, no como un dogma. Exacto. Y lo más importante es tener una mentalidad de aprendizaje continuo, estar dispuesto a adaptarse a las circunstancias cambiantes y a buscar siempre nuevas oportunidades. Me parece una excelente conclusión. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de pasar a la siguiente sección? Sí me gustaría añadir algo. Que la clave del éxito en las inversiones inmobiliarias, ya sea siguiendo el método de Kiyosaki o cualquier otra estrategia, radica en la combinación de conocimiento, experiencia y una buena dosis de sentido común. Claro. No hay fórmulas mágicas, No. pero con la información adecuada y un enfoque estratégico, cualquiera puede construir un patrimonio sólido a través de los bienes raíces. Totalmente de acuerdo. Y hablando de conocimiento, Sí. recordemos que Tom Wheelwright, el contador que aplica con éxito el método de Kiyosaki, Jaja. tiene criterios de inversión muy específicos. Sí, sí. Él busca al menos un 10% de apreciación anual, un 50% de retorno de efectivo Ok. y evita cualquier inversión con flujo de caja negativo. Interesante. ¿Podrías explicarnos por qué son importantes estos criterios y cómo contribuyen a su éxito? Claro que sí, empecemos por la apreciación. Vale. Un 10% de apreciación anual significa que el valor de la propiedad aumenta un 10% cada año. Ajá. Esto es importante porque permite generar ganancias a largo plazo, Sí. incluso si no se vende la propiedad inmediatamente. Ocha, Es como tener una alcancía que se llena sola cada año. Suena bien, pero ¿es Ya. realista esperar un 10% de apreciación anual en cualquier mercado? No, en cualquier mercado. Ya. Por eso es tan importante la investigación y el análisis del mercado local. Hay Ok. zonas con mayor potencial de revalorización que otras, Ajá, y es ahí donde hay que enfocarse. entiendo. Wheelwright, por ejemplo, se especializa en mercados con alta demanda y poca oferta, Ya. donde la competencia es menor y las posibilidades de apreciación son mayores. ¿Y qué hay del retorno de efectivo? ¿Por qué es tan importante un 50%? El retorno de efectivo, también conocido como cash on cash return, Sí. mide la rentabilidad de la inversión en relación con el capital invertido. Ajá. En otras palabras, te dice cuánto dinero ganas por cada dólar que pones de tu bolsillo. Un 50% de retorno de efectivo significa que por cada $100 que inviertes, obtienes $50 de ganancia al año. Ah, eso sí que es un buen retorno. Pero ¿cómo se consigue un retorno de efectivo tan alto? La clave está en maximizar los ingresos y minimizar los gastos. Claro. Wheelwright, por ejemplo, se enfoca en propiedades que generan altos ingresos por alquiler y que tienen bajos costos operativos. Además, utiliza estrategias de financiación inteligentes para reducir los pagos de la hipoteca y aumentar el flujo de caja. Ya veo, se trata de ser eficiente en la gestión financiera de la propiedad. Exacto. Y por último, ¿por qué es tan importante evitar las inversiones con flujo de caja negativo? Un flujo de caja negativo significa que los gastos de la propiedad superan los ingresos. Esto te obliga a poner dinero de tu bolsillo cada mes para cubrir la diferencia, Claro. lo cual no es sostenible a largo plazo. No. Wheelwright evita este tipo de inversiones porque busca generar ingresos pasivos, no dolores de cabeza. Me parece muy sensato. Es mejor tener una propiedad que te genere dinero que una que te lo quite. Exactamente. Y recuerda que estos son solo los criterios de Wheelwright. Sí. Tú debes definir los tuyos propios en función de tus objetivos, tu tolerancia al riesgo y tu situación financiera. Claro, cada inversor es un mundo, pero los criterios de Wheelwright nos dan una buena referencia para evaluar las oportunidades de inversión. Sin duda. Y volviendo al tema de las críticas al método de Kiyosaki fuera de Estados Unidos, Sí.
Me gustaría destacar un punto importante que mencionaba el artículo, lo que Robert Kiyosaki no te cuenta. Adelante, me interesa saberlo. El artículo señala que la cultura del alquiler y la seguridad jurídica pueden ser muy diferentes en otros países. Ya. Por ejemplo, en algunos lugares es más común que los inquilinos incumplan los contratos Sí, o que haya dificultades para desalojarlos en caso de problemas. eso sí que es un problema grave. Si no puedes confiar en que los inquilinos van a cumplir con sus obligaciones, Claro. la inversión se vuelve mucho más arriesgada. Exacto. Por eso es tan importante investigar a fondo las leyes locales de arrendamiento y las costumbres del mercado antes de invertir en una propiedad. Sí. También es recomendable contar con un buen abogado especializado en bienes raíces que te asesore y te proteja en caso de problemas. Me parece un consejo muy valioso, no podemos dar nada por sentado. Y recuerda que la inversión inmobiliaria es un negocio que requiere un enfoque estratégico, una gestión financiera sólida y una constante evaluación de riesgos. Sí. No se trata solo de comprar una propiedad y esperar que se revalorice. No. Hay que trabajar activamente para maximizar la rentabilidad de la inversión. En definitiva, el método de Kiyosaki puede ser una herramienta útil para construir riqueza a través de las inversiones inmobiliarias, pero es crucial entender sus limitaciones y adaptarlo a la realidad del mercado local. Y nunca olvides la importancia de la educación financiera. Claro. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para navegar por el complejo mundo de las inversiones. Excelente consejo. Y hablando de educación, ¿sabías que hay un audiolibro gratuito disponible en Audible que profundiza aún más en el tema de las inversiones inmobiliarias? En serio, Puedes encontrar el enlace en la descripción de este podcast. qué bueno. Es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo y expandiendo tus conocimientos sobre el apasionante mundo de los bienes raíces. Me parece una idea genial. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el método de inversión inmobiliaria de Kiyosaki. Ha sido un placer. Espero que esta conversación te haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para tomar decisiones informadas sobre tus inversiones. Sin duda. Recuerda que el camino hacia el éxito financiero es un viaje personal. Totalmente. Investiga, analiza, busca asesoramiento y construye tu propia estrategia. El poder está en tus manos. Ya así es. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.